Jóvenes, buenas noches. En esta sesión vamos a ejemplificar los teoremas de Thevenin, Norton y sus equivalentes. ¿Ya? Entonces, para ello, empecemos con el teorema de Thevenin. Habíamos dicho en nuestra pasada sesión teórica que nuestro teorema de Thevenin consiste pues en un sistema complejo, ¿no? Imaginemos una fuente de tensión compleja. ¿A qué me refiero con complejo? Acá se tiene una fuente de tensión con elementos pasivos, ya sea bobinas, capacitores, elementos inductivos, resistivos, nuevamente capacitivos, resistivos, inductivos, intermedio capacitivos, bobinas, elementos resistivos. Como pueden ver, un circuito normalmente complejo. ¿Ya? El objetivo ahora, empleando el teorema de Thevenin, simplificar solo a una fuente de tensión bien conocida como la tensión de Thevenin, ¿ya? Y un equivalente en impedancia conocida como impedancia de Thevenin. Podemos llegar a concretar de esta forma nuestro sistema con solo dos terminales de salida, ¿ya? A y B, gracias al teorema de Thevenin. Para poder comprender de manera adecuada este concepto, vamos a ejemplificar, y consiste en lo siguiente, jóvenes, ¿ya? Entonces ya nomás marquémonos en las líneas, maximicemos nuestra presentación. Al ser maximizada, vamos a jugarnos con los datos, ¿ya? Entonces, para este caso, vamos a asignar, los siguientes datos como ejemplo para poder hallar el teorema de Thevenin. El objetivo de este esquema es, pues, hallar la tensión de Thevenin, ¿ya? Entre los puntos A y B. Acá el punto A y la impedancia de Thevenin de la misma forma entre los puntos A y B. Para ello nos vamos a asignar datos. Ya ver que nuestra fuente de tensión con sentido positivo hacia arriba tenga un valor de 50 voltios con un ángulo de 0 grados, ¿ya? Nuestro capacitor, que es un elemento pasivo negativo, J5. Nuestro resistor, 5 ohmitos, y nuestro inductor o bobina, J5 positivo. Listo. Ahora, imaginemos de que esta esquema circuital es una fuente de tensión. Cambiamos de colorcito, a ver, un amarillito, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es una cajita rectangular. Es una cajita rectangular. Solo se tienen dos terminales de salida, ¿no? El terminal A y el terminal B. El objetivo es, pues, alimentar una carga desconocida, ¿ya? Entonces, una impedancia desconocida, ¿no? Como toda fuente. El objetivo es alimentar una impedancia desconocida, ¿ya? Para ello debemos de simplificar el esquema circuital para poder calcular su máxima transferencia de potencia y poder alimentar nuestra impedancia desconocida. Porque en una fuente de alimentación no es nomás decir, tengo mi carga, lo conecto y se acabó. ¿Cómo sabemos cuánto de corriente nos proporciona mi fuente de tensión o cuánto de tensión máxima nos proporciona mi fuente de alimentación, ¿no? Va a depender recíprocamente de la fuente de tensión, de las características del sistema y las características de la carga. ¿Ya? Antes de realizar ejemplos referentes a máxima transferencia de potencia, necesariamente necesitamos conocer el teorema de Thevenin. Para ello, jóvenes, vamos a calcular su equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste su equivalente de Thevenin?
¿ya? Básicamente consiste pues de que este esquema circuital repito, tiene que estar simplificado de la siguiente forma. Que acá se tenga su tensión de Thevenin, como habíamos explicado en nuestra primera presentación, y acá se tenga su impedancia de Thevenin. Entonces, este es mi sistema interno ya calculado para poder calcular la máxima transferencia de potencia y poder alimentar mi carga, ¿no? Mi carga desconocida será pues X, una impedancia X desconocida entre los puntos A y B. ¿Ya? Entonces, el procedimiento para poder determinar ello es el siguiente. ¿Ya? Vamos a empezar a determinar primeramente nuestra impedancia de Thevenin. Ya me refiero a Z de Thevenin. ¿Cómo determinamos nuestra impedancia de Thevenin? Es sumamente sencillito y para eso voy a maximizar en una escala mayor. ¿Ya? Voy a borrar lo que ya escribimos. Es importante borrarlo para poder comprender de mejor manera. ¿Ya? Para poder determinar nuestra impedancia, jóvenes, de Thevenin, existe un factor de suma importancia. ¿Ya? Se tiene que analizar el esquema de la fuente de alimentación sin carga. ¿Eso qué significa? Sacar la carga, hacer alimentar. Listo. Siguiente condición es pues cortocircuitar todas las fuentes de tensión de la fuente. ¿Eso qué significa? Me voy a cambiar de colorcito a un rojo. ¿Cuántas fuentes de alimentación se tiene en el circuito? Solo una, esta. Entonces hay que cortocircuitar. Lo cortocircuitamos. Al cortocircuitar, jóvenes, es como si la fuente no existiera, ¿no? Ahora, instalo mi ohmómetro, ¿ya? Mi ohmómetro entre los puntos A y B. Y ese miómetro me va a determinar la impedancia de Thevenin. La impedancia de Thevenin, que es miómetro, me determina entre los puntos A y B cuando no se tiene alimentación, cuando la fuente de alimentación está cortocircuitada. ¿Eso qué significa? Este mi capacitor se convierte en un Z sub 1. Seguidamente, esta rama se convierte en Z sub 2. ¿Ya? Z sub 1. Si visualizamos desde mi ohmómetro, estos dos señores o estas dos impedancias están en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo determino pues mi impedancia de Thevenin? Sumamente sencillo. Como están en paralelo ambos, aplicamos nuestra fórmula clásica, ¿no? Que ustedes ya son expertos en aplicarlos, ¿no? Es pues igual a Z sub 1 por Z sub 2, ¿ya? Sobre Z sub 1 más Z sub 2. Pero ¿cuánto vale pues mi Z sub 1? ¿Ya? Si analizamos, acá está mi Z sub 1. ¿Tiene partes ya? No. Entonces, el valor a determinar es pues 0, ¿no? Porque no tiene partes real. 0. ¿Tiene parte imaginaria? Sí, menos J. Ah, perfecto. Entonces es menos J. Tiene partes real, imaginarias. Entonces vamos a escribir menos J5 multiplicados por la impedancia 2. La impedancia 2 aquí es igual, ¿ya? Parte real 5 y parte imaginaria más J5. Muy bien, parte real 5, parte imaginaria J5. Divididos entre la suma de ambos, ¿no? Entonces vamos anotando, lo voy a ordenar de manera adecuada. Parte real 5 menos
J5 más J5, ¿ya? Operando, ¿ya? Y ya realizando la conversión a forma polar, ¿sí? Para la impedancia Z sub 1, esto es igual a, pues, a Z, 7.07, con un ángulo de 45 grados, 45 grados, ¿ya? Por 5 menos 90 grados. Entonces lo verifican con el uso de su calculadora, jóvenes, en el numerador. Y en el denominador, llegamos a la siguiente conclusión. Es pues igual a 5 con ángulo de 0. Y efectivamente, menos J con J se va y queda 5 con un ángulo de 0. Y finalmente, operando y simplificando, la impedancia obtenida de Thevenin es igual a 7.07 menos 45 grados, ¿no? A su vez, ya realizando la conversión a forma rectangular, es pues igual a 5 menos J5 ohmios. Listo. Hemos determinado, jóvenes, la impedancia, ¿no? Hemos determinado la impedancia de Thevenin, ¿ya? Está acá la impedancia de Thevenin. Seguidamente ahora, ya lo vamos a marcar con un clic bien. Hemos determinado la impedancia de Thevenin. Ahora nos toca implementar y determinar la tensión de Thevenin. ¿Ya? Para eso vamos a cambiar colorcito, a ver un verde. ¿Ya? ¿Cómo determinamos la tensión de Thevenin? ¿Ya? Entonces ahora vamos a cambiar y realizado el bozado de nuestro esquema, ¿no? Ya hemos analizado para determinar la impedancia de Thevenin. Ahora lo que no nos sirve es pues miómetro, ¿ya? Sacamos el servicio y lo que no me sirve es el cortocircuitar, ¿ya? Sacamos de servicio. Listo. Bajo ese enfoque ahora vamos a analizar que lo siguiente, jóvenes. Hacemos uso de un verdecito. Ahora instalamos un voltímetro, ya, entre los puntos A y B. Y ese voltímetro se bautiza como voltímetro de Thevenin. ¿Ya? Instalamos nuestro voltímetro entre los puntos A y B. El objetivo ahora es determinar cuánto vale o cuánto es la caída de tensión entre A y B, que es igual a la tensión de Thevenin. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que interpretar, jóvenes? Ya me voy a ir a la parte de abajo. Ya lo tenemos convertido en impedancia 1 en impedancia 2. Está acá, ¿no? Tenemos los valores y tenemos instalado nuestro voltímetro Thevenin entre los puntos A y B. Entre estos puntos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo determino la caída de tensión en esta impedancia? Que es Z sub 2. Miren, por acá circula la corriente, sale del positivo de la tensión y es pues corriente. Y la pregunta es, ¿cuánto es ese valor de corriente? Miren, ¿cuánto es este valor de corriente? ¿Puedo conocerlo? Obviamente que sí, ¿no? ¿A qué es igual ese valor de corriente? A la tensión que circula, por la ley de Ohm, ¿ve? O sea, en este caso B, ¿ya? La tensión que circula sobre ¿qué? El equivalente de impedancias, ¿de quiénes? Z1 más Z2 porque están en serie, visto desde la fuente de tensión. ¿Ya? Entonces es igual a Z equivalente. Pero conozco Z equivalente entre los puntos. A ver, vamos a remarcar punto X y punto Y. ¿Conozco? No lo conozco. ¿Puedo determinar? Obviamente que sí. Miren,
Viendo desde esta forma, acá está mi ojito humano, ¿ya? Viendo desde este enfoque, ¿ya? Entre los puntos X y Y, tengo que determinar mi impedancia, ¿ya? Mi impedancia Z equivalente, ¿no? Z equivalente. Visualizando ello, determinemos, ¿no? ¿A qué es igual la impedancia equivalente? A ver, acá nos vamos a dar el espacito. Mi impedancia equivalente, visto desde el ojo humano, lo hemos graficado en nuestro ojito, ¿no ve? Desde el enfoque de la fuente de alimentación de corriente, ¿no? O sea, esta es pues igual Z1 más Z2, ¿ya? Es igual a Z1 más Z2. O sea, a la suma de ambos porque están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale mi Z1? Está acá, ¿no ve? ¿Cuánto vale mi Z1? Ya hemos desglosado cuánto vale mi Z1. Y para nuestro caso ya directamente voy a trabajar con la forma polar o rectangular. ¿Qué me conviene? Me conviene trabajar con la forma rectangular porque se tiene que hacer la suma, ¿ya? Entonces, mi Z1 vale pues 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? 0 grados. 0 grados. Y por el capacitor negativo menos J5. ¿Ya? Encerramos en paréntesis. Más. Mi Z2, ¿cuánto vale? 5 más J5. 5 más J5. ¿Ya? Operando, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Se tiene parte real? Sí, 5. ¿Quiénes se van? Menos J se descarta con más J. Me queda 5. Entonces, ángulo 0 grados. ¿Ya? 0 grados. Hemos determinado la impedancia. ¿Podemos reemplazar en nuestro formulario? Acá. Sí, ¿no? ¿Cuánto vale nuestra tensión? 50 voltios. Vale, pues 50 voltios con un ángulo de 0 grados. Impedancia equivalente 5. ¿Sí? 0 grados. Operando 50 entre 5 es pues igual a 10 amperios. El ángulo 0 menos 0, 0. Unidad de medida, amperios. Ya conocemos la corriente, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya conocemos la corriente. Entonces, se conoce la corriente, ¿ya? Se conoce la impedancia. ¿Puedo hallar la impedancia Thevenin? Sí, pues es la caída de tensión. De ahí para ello vamos a determinar con otro colorcito. Vamos a cambiar un color rojito. ¿Ya? Entonces, determinando es pues igual a lo siguiente, jóvenes. Miren, simplemente es aplicar caída de tensión, ¿no? O sea, B sub T. ¿Cuánto vale B sub T? O sea, la tensión de Thevenin para poder determinar en función de la corriente y la impedancia. Es pues igual a la corriente que circula en el circuito, ¿no ve? O sea, I. ¿Dónde está? Está acá. La corriente que circula, ¿ya? La corriente que circula, ¿por quién? Por la impedancia Z sub 2, ¿no? Necesito saber en ese punto, porque ese nodo es uno solo, ¿no? Este es B y este es A. Entonces, por la impedancia Z sub 2. Reemplazando datos, ¿cuánto vale pues la corriente? ¿No? La corriente vale 10 amperios. 10 amperios con ángulo de 0 grados. Cerramos. ¿Y cuánto vale Z sub 2? ¿Cuánto vale Z sub 2? Lo hemos manejado en forma polar, ¿no? Z sub 2, ¿cuánto vale, jóvenes? Está acá arriba. ¿No? Está acá. ¿No? Vale pues 5 más J5, ¿qué es igual?
que es igual 5 menos 90 grados. ¿Será verdad? Si ustedes tienen que hacer uso de su calculadorita, ¿ya? Para eso tienen que reemplazar los datos. Entonces, ya listamos la multiplicación del z sub a, ¿no? Z sub a, repito, o lo escribimos acá en forma polar directamente, es igual a, pues, a 7.07 con un ángulo de 45 grados. Uno se preguntará, ¿de dónde sale esto? Este valor sale pues de acá, ¿no? Es igual a 5 más J 5. Y es conocido para nuestro caso como Z sub 2. Listo. Simplificando y operando, el valor de la caída de tensión o tensión de Thevenin entre los puntos A y B es igual a 70.7 con un ángulo de 45 grados. Unidad de medida, voltios. Reduciendo nuestra escalita. Miren, jóvenes, hemos determinado, a ver, con un amarillito, la tensión, perdón, la impedancia de Thevenin. ¿Dónde se encuentra? Está acá. Hemos determinado la tensión de Thevenin. ¿Dónde se encuentra? Está acá. Entonces, hemos reducido el esquema circuital al equivalente Thevenin. A ver, maximicemos un poquito, ¿ya? Hemos reducido, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestro equivalente. ¿Cuánto vale tensión de Thevenin? 70.7. ¿Cuánto vale impedancia de Thevenin? 7.07 menos 45 grados. ¿Ya? Entonces, de esta forma hemos llegado a nuestra conclusión de que efectivamente se reduce el equivalente de circuitos complejos, ¿no? Y es de gran ayuda, ¿no? ¿Para qué? Para alimentar cargas desconocidas. Y esas cargas desconocidas, una vez que usted conoce su equivalente, puede llegar a hallar su máxima transferencia de potencia de su sistema. ¿Ya? Ahora, seguidamente, vamos a pasar a implementar, jóvenes, el siguiente concepto, el teorema de Norton. Referente al teorema de Norton, ¿ya? De la misma forma, acá puedo tener una fuente de corriente, ¿ya? Mi fuente de corriente que alimenta n circuitos complejos, entre capacitores, bobinas, resistores, capacitores, inductores, resistores, capacitores, inductores y finalmente los puntos A y B. Ahora el objetivo es pues determinar una corriente de Norton, ¿ya? ¿Ya? Seguidamente una impedancia de Norton. ¿En dónde? En la carga. Para este caso, esta es la carga desconocida, ¿ya? Vamos a borrar nuestro colorcito para no confundir, porque a veces, por ser la primera vez, uno confunde. Repito, vamos a determinar una corriente de Norton, ¿ya? Que alimenta una carga desconocida. ¿Y dónde se encuentra esa carga desconocida? Acá. Recuerdan Z sub X, ¿no ve? Z sub X. Es una carga desconocida. Mi carga, y esta es mi fuente de alimentación, ¿ya? Mi carga desconocida tiene que ser alimentada por una fuente de corriente, ¿ya? Está acá mi fuente de corriente, ¿ya? Mi fuente de corriente tiene, pues, habíamos dicho, una impedancia de Norton. Una impedancia de Norton, ¿no? Entonces, circula la corriente por acá y a su vez se alimenta por este sistema, ¿ya? Entonces, el objetivo es reducir de esta forma.
¿Dónde será mi fuente de corriente? Está acá, ¿no? Mi fuente de corriente, bien conocido como corriente de Norton. Entonces, vamos a comprender de mejor manera, ejemplificando. Pasemos al ejemplo. ¿Ya? Y para eso nos vamos a formular el mismo ejemplo que formulamos para Thevenin. ¿Ya? Entonces, asignemos datos. Para nuestro ejemplo Thevenin, nosotros habíamos trabajado con una fuente de tensión con sentido positivo superior. La tensión que manejamos es de 50 voltios. ¿Ya? Un ángulo de 0 grados. El capacitor tenía un valor de menos J5. El resistor 5 ohms. El inductor más 5, ¿ya? Y acá está instalado nuestra carga o impedancia desconocida para ser alimentada por la fuente, ¿ya? Pero ahora nos vamos a formular mediante el teorema de Norton. ¿Qué? Hallar la corriente de Norton. Simplificada. Hallar la impedancia de Norton. ¿Ya? Entonces, ¿a qué queremos llegar? A lo siguiente. ¿Ya? Tenemos que hallar una fuente de corriente simplificada de esta forma. Corriente de Norton con su impedancia de Norton. ¿Ya? ¿Para qué? Para alimentar una carga desconocida. Y en lo futuro, para determinar su máxima transferencia de potencia. Repito nuevamente, no es nomás colocar una carga cualquiera en una fuente de corriente o tensión. Usted puede quemar su fuente de tensión. Entonces tiene que determinar pues su máxima transferencia de potencia de su fuente de tensión o su fuente de corriente. ¿Ya? Entonces el objetivo es este. Determinemos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, para poder determinar la impedancia de Norton es idéntico a lo que hemos calculado en el teorema de Thevenin. ¿Qué es lo que hacíamos, jóvenes? Vamos a borrar. Miren, borrando. Habíamos nosotros en el teorema de Thevenin instalado pues un ómetro, ¿no? Entre los puntos A y B, ¿ya? Y ese ómetro habíamos indicado de que es la impedancia de Thevenin. Para este caso será pues la impedancia de Norton, ¿ya? De esta forma. Clic. ¿Cuánto vale? ¿Y cuál era una de las condiciones para determinar la impedancia de Thevenin? Cortocircuitar todas las fuentes de alimentación. Si cortocircuitamos, este sistema está abierto, ¿no? Por consiguiente, ambos están en paralelo. ¿Eso qué significa? Este señor es impedancia 1, ¿ya? Y este señor es impedancia 2. Y estos datos ya los hemos calculado en el teorema de Thevenin, ¿no? Fíjense muy bien, el procedimiento es el mismo. ¿Cuál es la relación? ¿Ya? La relación es la siguiente. Vamos a borrar esta parte. Acá lo vamos a formular. Como el procedimiento es el mismo, la relación es la siguiente. La impedancia de Norton es igual a la impedancia de Thevenin. ¿Ya? Y eso lo vamos a enmarcar de esta forma en una cajita rectangular. Es valiosísima esa relación. Y vamos a seguir escribiendo acá para que no se olvide. Impedancia de Norton es igual a la impedancia de Thevenin. Es una relación valiosísima. Ya determinamos la impedancia de Norton, ¿no? Como es igual a la impedancia ya determinamos la impedancia de Thevenin, como es igual a la impedancia de Norton, ¿cuánto es el valor que hemos calculado en el método teorema de Thevenin? Calculamos, revisen sus apuntes, 7.07 menos
45 grados. Y en forma rectangular, 5 menos J5, ¿ya? Unidad de medida en ohms. Revisemos, ¿no? Revisemos. ¿Dónde calculamos nuestra impedancia? Fíjense muy bien, está calculado acá, ¿ya? Como pueden ver, el mismo resultado, ¿no? Entonces ya no hace falta calcular. ¿Ya? Entonces vamos a maximizar y vamos a decir de que ya se tiene calculado la impedancia de Norton. ¿Qué nos falta? La corriente de Norton. Para calcular la corriente de Norton, jóvenes, es sumamente sencillito, ¿ya? Ahora vamos a borrar el esquema circuital y vamos a proceder a calcular la corriente de Norton. El cortocircuito ya no nos sirve en el esquema, ¿ya? Para poder calcular la corriente de Norton en este esquema desde los puntos A y B, lo primero que tenemos que hacer es cortocircuitar los puntos A y B, ¿ya? Cortocircuitamos los puntos A y B y por acá pues circula ¿quién? La corriente de Norton. ¿Ya? Entonces es como si yo instalara un amperímetro, ¿no? Acá en ese punto, después de realizar un cortocircuito, ¿ya? Al cortocircuitar, la pregunta es, joven, lo siguiente, ¿ya? ¿Qué sucede con la impedancia 2? Circula corriente, miren, por acá sale la corriente, pasa por la primera impedancia, Z1, ¿no? Lo borraremos esta parte, no se muestra muy bien, para poder graficar de manera adecuada. Z1, ¿ya? Pasa por Z1, llega en ese punto. ¿Por dónde circula la corriente? ¿Por la impedancia Z2 o por el cortocircuito? Obviamente que por el cortocircuito. Esta corriente viene por acá, ¿ya? Y no pasa por la impedancia Z2, porque la corriente busca el camino más fácil. ¿Y cuál es el camino más fácil? El cortocircuito. En conclusión, no se considera que Z2. Es como si no existiera, ¿ya? Es como si no existiera. Entonces, ¿el circuito cómo me queda? El circuito me queda de la siguiente forma. Miren, solo se tiene Z1, se tiene la fuente de alimentación de 50 voltios con ángulo de 0 grados, ¿ya? Y se tiene el cortocircuito. ¿Y en qué sentido está la corriente? Saliendo, ¿no? El positivo está pues, en ese sentido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos la corriente de cortocircuito? Es simplemente aplicar la ley de Ohm, ¿no? Miren, la corriente que circula en este punto es pues igual a ¿qué? ¿Qué, jóvenes? ¿A qué? Nuestra tensión o fuente de alimentación, ¿a qué es igual? A la tensión del circuito, ¿no ve? Por ley de Ohm, sobre ¿qué, jóvenes? Z1. Reemplazando datos, mi fuente de tensión es igual a 50 voltios con ángulo de 0 grados. Y la impedancia que yo tengo, ¿no? A modo de verificar, ¿ya? Fíjense acá. ¿Cuánto de impedancia que yo tengo? Está acá, ¿no ve? Menos J5. Si realizamos la conversión a forma polar, ¿a qué es igual? Si realizamos la forma, miren, acá lo voy a anotar, ¿ya? Esta es Z1, para modo de recordar. Z1, ¿a qué es igual? ¿Tiene parte real? No tiene parte real, porque no hay resistor, solo hay capacitor, entonces menos J5. Realizando la conversión a forma polar, ¿a qué será igual mi Z1? Realizando la conversión es igual pues a 5. ¿Estamos de acuerdo?
con un ángulo de desfase de menos 90 grados. ¿Ya? Entonces, estamos recordando y reemplazamos, ¿no? Reemplazando es igual a 5 ángulo de menos 90. Simplificando, 50 entre 5 es pues 10 amperios, ¿no? 10 amperios y 0 menos 90 grados. Unidad de medida, amperios. ¿Ya? Unidad de medida, amperios. Por consiguiente, hemos determinado ya la corriente de Norton, ¿no? Visualizando y analizando y cambiando de colorcito a un amarillo, miren, determinamos la corriente de Norton. Ya se tiene la corriente de Norton. Determinamos la impedancia de Norton, ¿no? Por su equivalente. Ya se tiene la impedancia equivalente. Finalmente, el circuito queda simplificado de esta forma. Como pueden ver, súper sencillito, ¿ya? Ahora vamos a pasar a describir sus equivalentes. ¿A qué me refiero con sus equivalentes? A ver, recordarles muy bien. Trabajamos con un solo ejemplo, ya sea en el teorema de Norton y en teorema de Thevenin. Vamos a describir sus datos, ¿no? A las conclusiones que hemos llegado. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, que es el teorema de Thevenin, ¿ya? Llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Acá está mi fuente y este señor es pues la tensión de ¿qué? De Thevenin. ¿Qué dato hallamos? Hallamos pues 70.7. ¿Cuánto es el ángulo de desfase que se tiene? 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Nuestra impedancia de Thevenin, hallamos en forma rectangular, ¿ya? 5 menos J5. ¿Ya? Ahora, para nuestra corriente de Norton, nuestra corriente o fuente de corriente, determinamos 10 amperios con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Y nuestra impedancia de Norton es igual a 5, ¿no? 5 menos J5, o que es lo mismo en forma polar, 7.07, ángulo de menos 45 ohmios. ¿Ya? O dicho de otra forma, con celestito, acá, ¿no? Impedancia de Thevenin es igual a la impedancia de Norton. ¿Ya? Entonces, para realizar las equivalentes, la ecuación que nos liga es esta, pues, ¿no? La relación de impedancias. En función de la relación de impedancias podemos hallar cualquiera de ellos. A ver, partamos. Quiero hallar el equivalente de Thevenin y llegar a Norton para poder determinar la corriente de Norton. ¿Qué es lo que hago? Tengo estos datos, aplico la idea, miren, la fórmula que empleo es la siguiente, ¿no? Determinar la corriente de Norton en función Thevenin. Tensión de Thevenin sobre impedancia de Thevenin. ¿Ya? ¿Conozco los datos? Sí, pues, ¿no? ¿Cuánto vale mi tensión? Vale, pues, 70, ¿no? 70.7 con un ángulo de 45 grados, dijimos, ¿no? Y la impedancia es igual, o sea, es igual a 7.07 con un ángulo de menos 45. Ya, entonces cambiando de colorcito,
llegamos a obtener, ¿no? La división de yo, llegamos a obtener 10 amperios. 45 menos 45, 90. 90. ¿Ya? Entonces, también podemos partir desde el lado de Norton y llegar a Thevenin, empleando simplemente la ley de Ohm. ¿Cuál sería la relación? Súper sencillito, ¿no? La pregunta ahora sería, ¿cuánto vale mi tensión de Thevenin? ¿Ya? Entonces ahora vamos a partir de un verdecito. Es pues la relación del dato que tengo acá, corriente de Norton por la impedancia de Norton, porque conozco los datos. Y vamos a llegar a 70 45 voltios. Si en su examen yo le pregunto un ejemplo o una resolución para Thevenin y luego le pregunto que resuelva el mismo ejercicio por Norton, ya tiene su equivalente, ¿no? Usted podía partir resolviendo por Norton y convierte su equivalente a Thevenin o viceversa, de Thevenin a Norton, ¿ya? Y eso es todo, jóvenes. Por favor, realicen su tarea. No olvidar que tienen que asignar datos arbitrarios y estos datos arbitrarios dependen ya de cada estudiante. Gracias.